Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda parte de esta jornada del día 2 de julio. Vamos a arrancar con la voz de las instituciones del derecho del trabajo en su segunda parte. Y bueno, pido disculpas a los presentes que no vamos a leer su currículum por una cuestión de tiempo. Tenemos 1 hora y media para que todos se expongan. Quiero agradecer también a Roberto Pompa y al doctor Hugo Mansuetti que me han invitado a coordinar este panel. Y bueno, arrancamos directamente con el doctor Francisco Uturraspe por el CONICET de Rosario. Bueno, muchas gracias. Primero, un agradecimiento, la verdad que muy profundo. Debo confesar de que lo envidio a los que nos precedieron, que era la voz del interior. En cambio, la voz de las instituciones parece como algo formal, como algo, así como César Arese habló desde el interior de su alma, etcétera, etcétera, parece que nosotros tendríamos que hablar institucionalmente, muy seriamente, etcétera, etcétera. Trataremos de no cumplir con eso, a pesar de las solicitudes de los amigos. Entonces, de verdad que les agradezco mucho la invitación y por muchas razones encontrarme con los viejos amigos o no tan viejos, etcétera, etcétera, además de ser una gran oportunidad desde el punto de vista de aprender, desde el punto de vista del conocimiento, que me ha resultado muy útil estos 2 días. Sinceramente, es un gran aprendizaje escuchar a los maestros primero y después a toda la gente que aportó muchísimo. Pero también desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de incorporarme a esta patriada que es tratar de reflexionar sobre la sistematización y la codificación de nuestra legislación. Por eso le quiero agradecer muchísimo a los compañeros y a Adriana, que fue nuestra gran organizadora, por supuesto a Mansuetti, a Rafael y a Ricardo, muchísimas gracias, chicos. Pero también tengo una recriminación en este foro. ¿Cuál es la recriminación? 2 recriminaciones tengo. La primera recriminación es que no hay representantes de trabajadores y empleadores. Esto no quiere decir que no sea válido el excelente foro que tuvimos, pero yo creo que, como vamos a decir más tarde, y como lo dijo César, etcétera, etcétera, los actores fundamentales no están acá. No hay representación de los trabajadores, no hay representación de los empleadores. Sí creo que las próximas cuestiones que organicemos tienen que tratar de incorporar a los actores fundamentales. Creo que hay una crisis de representación, una crisis de representación que es grave. Detrás de toda la discusión del llamado modelo sindical, etcétera, subyace un problema de crisis de representación que no es solo en el movimiento sindical, que creo que es una crisis mayor, pero también creo que hay representaciones espurias. Muchas veces los abogados laboralistas asumimos la representación automática, mecánica de nuestros clientes frente a esa crisis general de representación que hay. Y en otros países esto es terrible. En México, por ejemplo, los abogados se apoderan de los sindicatos. Dicen, yo tengo tal y tal sindicato, lo registro y me convierto en el dueño del sindicato. No solo en México, es una cuestión. Y veo en forma complicada que en Argentina también tenemos unos problemas serios en este sentido. Sobre todo, la independencia de los trabajadores no solo tiene que ser de los patronos, del Estado, de las empresas, etcétera, etcétera, sino también completa. Los trabajadores tienen que autodeterminarse. La libertad sindical consiste que no tienen que tener esa tutoría. Y nosotros a veces hacemos una discusión del modelo sindical, lo hicimos ayer, una discusión del modelo sindical sin trabajadores, sin los trabajadores. Yo me niego sistemáticamente que haya una discusión del modelo sindical en que no estén los representantes de los trabajadores. No debe haber, porque a cuenta de que nosotros criticamos a veces acerbamente al movimiento obrero, etcétera, etcétera, y no los traemos a ellos a escuchar, a discutir, a plantear cosas. Eso no quiere decir que no podamos decir nuestras opiniones, nuestras ideas, etcétera, pero lo que no debemos hacer es agarrar y no invitarlos y que no puedan participar. Entonces, sí me parece que tenemos que pensar para próximas actividades, etcétera, etcétera, que es fundamental la participación de los actores sociales.
¿Para quién es el Código del Trabajo? Voy a ser muy corto porque ya lo dijo Orese. Es básicamente para regir las relaciones laborales de los actores sociales, trabajadores y empleadores, los actores colectivos, sindicatos, patronales, movimientos sociales, el propio Estado, que forma parte, que es un actor colectivo, que no deja de ser un actor colectivo. Y actores ocultos, informalidad, contrapropismo, trabajo en negro, desempleados, jubilados. Estos son básicamente los actores del mundo del trabajo. Ya lo dijo con mucha claridad y con mucho énfasis Arese. Lo principal, el código debe regir, ayer lo decía muy bien Ojeda, la vida de las relaciones laborales, las vidas de las relaciones de trabajo y de la seguridad social en caso de incluirse. Propender al tracto sucesivo del contrato y no a su extinción, la falacia de la estabilidad relativa. Es decir, a mí siempre me gusta decir eso, que la estabilidad relativa es como el embarazo. La estabilidad relativa es una figura inventada por juristas argentinos, una maldad inventada por nosotros, que significa que igual que el embarazo, una trabajadora está embarazada o no está embarazada. No existe el embarazo relativo, tampoco existe la estabilidad relativa, salvo la que ha ido construyendo nuestra doctrina, que además fue tomada en otros países de América Latina. Se generalizó esta idea de la estabilidad relativa. A evitar los accidentes y a prevenirlos más que la reparación y la indemnización. A regular los derechos de la participación en el puesto de trabajo, en la empresa, etcétera, etcétera, más que lo que Ojeda llamaba la muerte del contrato, la muerte del trabajador en el accidente, etcétera, etcétera. Lo accesorio, pero importante, ¿cómo no? No deja de ser importante, siempre y cuando el código sea la regulación de la vida del contrato de trabajo, de la vida de la relación, etcétera, etcétera. También es importante la suspensión y terminación del contrato, el accidente y la enfermedad. Ripper decía que los abogados solo creemos en las palabras. Lo que nos importa a los abogados, y queremos que, y toda la discusión del código se basa en eso, es que, por ejemplo, el despido, porque tiene indemnización, los accidentes y las enfermedades, y además el manejo de una sabiduría legal que nos haga imprescindibles y leyes complicadas y oscuras que nos permitan ejercer un sabelotodismo y cierto narcisismo colectivo, que yo creo que nos pasa. Es decir, en la medida en que tengamos un código simple, cortito, utilizable, entendible por los trabajadores, perdemos nuestra calidad de sabelotodos de este mundo. Y lamentablemente eso se nota, lo hemos notado en los foros anteriores. En el último foro de Mendoza fue extraordinaria la exposición de un compañero que, en el cierre del foro del Sindicato de Televisión de Mendoza, diciendo: este foro es maravilloso, pero no entendimos nada. Los representantes de los trabajadores no entendimos. La próxima vez nos dicen, mandamos a nuestro abogado, pero no nos invitan a y yo creo que fue fundamental para entender a quién debe estar dirigido básicamente la redacción del código, la organización del código, etcétera, etcétera. Creo, como decía también César, que tiene que ser una cosa simple para que, como la ley del contrato de trabajo de Centeno estaba en la mano de la gente, tenemos que venir. Por eso es que yo no estoy de acuerdo con hacer una gran recopilación que se meta todos los estatutos, etcétera, etcétera. Tiene que ser un código que tenga, ya lo voy a decir un poquito más adelante, un carácter orgánico, que organice, pero que permita el desarrollo de la legislación a través de una serie de mecanismos que tiene nuestro espacio legiferante en Argentina y a través, sobre todo, de la negociación colectiva. Oportunidad y conveniencia. Esto es una cosa sorprendente. Resulta que yo pensaba el semáforo. Algunos entrañables juristas que estuvieron en este foro, frente al semáforo en rojo, piensan: ¿es necesario que me pare? ¿Es conveniente que me pare? Si eso ocurriera, imagínense el caos que sería la ciudad. El mismo caos que tenemos en las relaciones laborales. Frente a un mandato constitucional expreso, claro, sin ninguna duda, antiguo, como lo mencionaba de nuevo César, es evidente
que lo que tiene que hacer el legislador y todos los que apoyamos al legislador es cumplir con el mandato. Y decimos, y también se dijo antes en esta mesa, ¿por qué razón no cumplimos los mandatos? ¿De dónde nos proviene esa muy argentina y latinoamericana virtud o gran defecto en general de no cumplir las normas, de cumplimos las normas? Bueno, yo creo que tiene, en primer lugar, viene de nuestra tradición cultural. Se acata, pero no se cumple. Las leyes se cumplen cuando nos convienen. Cuando no nos convienen, no se cumplen. Pero creo que es más grave, viene de una influencia autoritaria y antidemocrática. Ya lo decía en el siglo XIX José Hernández, decía, la ley es como la araña, la tela de araña. No, la rompe el bicho grande y atrapa al bicho chico. O la ley es como la daga, no ofende al que la maneja. Yo creo... Pequeño a grande la paz. Traducción del doctor Mansuetti. Entonces, bueno, yo creo que el problema, ¿a quién le conviene que no haya un código? ¿A quién le conviene que haya muchas normas, a veces contradictorias, etcétera, etcétera? Evidentemente le conviene. ¿A quién beneficia el caos y un Estado débil y el incumplimiento de la norma laboral? Yo creo que le conviene específicamente a los dueños del poder, a los que manejan las cosas, un poco como se les da la gana, porque la ley se convierte en una tela de araña. Yo creo que el momento es ahora. El momento de iniciar el debate no puede ser más oportuno. Se critican las estrecheces del debate electoral. O sea, la verdad es que tenemos un debate electoral bastante pobre, aunque estamos empezando en realidad, esperemos que se mejore. Pero yo creo que qué mejor que proponer al debate electoral actual temas cruciales como el modelo de relaciones laborales y de seguridad social, la organización social de trabajadores y empleadores. Darle contenido a ese debate, decirle a los candidatos qué piensan de esto, porque así vamos a entender mucho y sobre todo los trabajadores, que es lo importante, van a saber a quién votar y a quién no votar, no por la sonrisa o los globitos o la cosa simpática del candidato o los grandes carteles de los candidatos, sino porque un debate que sea realmente de fondo. Por eso creo que el mejor momento es ahora. No quiere decir que ese momento sea ahora para sacar el código la semana que viene. Eso no es posible ni es deseable, pero sí para iniciar un debate y para que todo el mundo asuma posiciones frente a este debate. Los problemas de la codificación, fosiliza. Yo creo que ese es un traslado mecánico del debate civil o penal. Lo propio del derecho social es todo lo contrario. Hay mecanismos de actualización permanente. La negociación colectiva, el código va a ser un piso y la negociación colectiva va a permitir avanzar de acuerdo a las necesidades y posibilidades, no solo de los trabajadores, sino de las partes sociales. Lo mismo la normativa internacional. El código no va a impedir que la normativa internacional se siga desarrollando. Ojalá que positivamente y no con los oscuros nubarrones que tenemos en la OIT. Los estatutos especiales y la legislación provincial también tienen que convertirse en mejorar. Los trabajadores, sus organizaciones, los empleadores tienen que utilizar estos mecanismos. Entonces, para ser concreto, como me queda poco tiempo, ¿cómo sistematizaríamos este proceso? En primer lugar, la motivación. En este momento no presenciamos una motivación. El hecho de que no estén los trabajadores acá demuestra que la motivación es más bien de los jueces, etcétera, etcétera, que de los trabajadores. En segundo lugar, ¿a quién beneficia este statu quo de desorden y de falta de codificación? Bueno, yo creo que el que tiene que tomar, repito, el sector que tiene que tomar esto como bandera son los trabajadores. La motivación entonces tiene que partir sobre todo del movimiento sindical. El proceso legislativo como cambio democrático, participación. Ayer se decía que el código era una especie de ejercicio muy aristocrático, de una gente que sabía redactar el código. Eso es imposible en Argentina. Argentina ratificó los convenios de la OIT que exigen la participación de los trabajadores y de los empleadores y sus representantes en esta discusión. Tal es así que no aplicamos, como dice la investigación de Tucumán, nuestras normas internacionales,
que ni siquiera asumimos la necesidad de que todas las normas laborales sean participadas. Yo creo que deberíamos tomar el ejemplo de la ley de medios. La ley de medios tuvo una gran discusión, generar un gran movimiento nacional, generar un gran movimiento en el que todo el mundo participa y pueda llevar adelante una legislación democrática. La tercera etapa es el proceso legislativo como camino científico. Tiene que haber una compilación, que se está haciendo ahora una subcomisión, pero después tiene que crearse redes multidisciplinarias de análisis y estudio de las relaciones de trabajo. Otra de las críticas que hago a los compañeros, no puede ser que esto lo discutamos solo los abogados. Tenemos que incorporar médicos del trabajo, ingenieros que tratan los temas laborales, por supuesto los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos, etcétera, etcétera, y generar una red interdisciplinaria. Hemos constituido una red en Rosario que se llama RIET, que fue uno de los convocantes del primer foro que se hizo en Rosario. La creación de estas redes nos va a permitir ver cosas que nosotros en nuestra sola disciplina, en nuestro cuartico, no entendemos suficiente. El derecho comparado también tiene un papel importante. Una vez que está hecho el trabajo trans e interdisciplinario, debe seguirse un análisis de la legislación, sobre todo en los países con los cuales Argentina tiene relaciones comerciales, en especial con los que compartimos los procesos de integración de la región. Porque nosotros, en este proceso de un mercado ampliado, no podemos inventar una legislación como se nos dé la gana, sino que tenemos que tener los límites que nos da esta integración. Y de ahí habrá que derivar una estrategia de cómo poner en marcha las instituciones del derecho social, teniendo en cuenta que el código deberá adaptarse a la realidad en la que estamos inmersos. Y después viene la etapa fundamental, una etapa para cumplir con las normas de la OIT, para cumplir con la idea de una legislación democrática, la etapa participativa. La obligación del diálogo social, no solo por los compromisos asumidos en la normativa internacional del trabajo, sino un debate a todos los niveles de la empresa y en los ámbitos académicos y sociales. Si queremos una legislación democrática, debemos elaborarla democráticamente. El fetichismo de las normas. Nosotros creemos que hacemos una norma e inmediatamente se va a cumplir. Si nosotros no hacemos una norma consensuada, después vamos a tener problemas en la aplicación de la norma. ¿Qué decía Tony? Y con la aplicación de la norma sobre todo. Ok, después viene la etapa del debate parlamentario, el diálogo social y el diálogo político. La democracia en acción. Junto al debate parlamentario tenemos que tener el control social por parte de los actores sociales. La idea que se ha desarrollado en otros países de un lobby social. Un código sin movilización social no será el código necesario. Tiene que ser un código, repito, que tenga un debate democrático. Tiene que ser, yo pienso, un código orgánico, susceptible de ser desarrollado por normas especiales, nacionales, provinciales, y por la negociación colectiva. Tiene que ser simple y claro, dirigido a la realidad de nuestros trabajadores y empresarios. Por ejemplo, yo pienso a esta altura, comenzar por los derechos del trabajo establecidos en la Constitución del 49 puestos al día. Esa normativa del año 49 es interesante porque se adelanta muchísimos años al concepto de trabajo digno de la OIT. Ya termino. Desarrollar los principios de las instituciones fundamentales en forma lo más sucinta posible. Los estatutos y las normas adjetivas, solamente establecer los principios generales que serán desarrollados por normas especiales y los códigos provinciales. Esto no quiere decir que no tengan normas adjetivas, como se dijo en la mesa anterior, sino que es muy importante que haya un anclaje con la realidad y sobre todo de verdad que cada provincia pueda tener, pero con los principios fundamentales establecidos en el Código Nacional. No un código, porque entonces dejaría de ser ese instrumento para los trabajadores y empleadores. Y el papel fundamental de los sindicatos, la aplicación del código, más que en los abogados, en los jueces, en las estructuras jurídicas, tiene que estar tanto en las empresas, en la estructura de las empresas, como el papel fundamental de los sindicatos. La normativa internacional, es fundamental la recopilación de las normas vigentes, incluirlas
establecidas en la legislación internacional que están plenamente operativas. Por ejemplo, ayer se hablaba de la retención de tareas, que se eliminó de la ley de contrato de trabajo cuando la dictadura cívico-militar la amputó. Hoy en día la tenemos plenamente vigente porque está en el convenio 155 de la OIT, ratificado por Argentina y que está en plena vigencia a partir de enero de este año. De manera de que no puede ser que lo que se dice, que entendamos que esa norma no existe cuando es una norma que constitucional y legalmente está plenamente vigente. En resumen, hacer eje en este debate es un excelente camino de ampliación de la democracia restringida y el autoritarismo y la concentración del poder y la riqueza en la empresa y la sociedad hacia una ciudadanía productiva dentro de un modelo de desarrollo incluyente y eficaz. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Mirta Torres Nieto, directora del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Bueno, quiero agradecer al doctor Pompa y al doctor Mansuetti, y me parece excelente la oportunidad de hablar de este tema con antelación incluso a que esté el propio anteproyecto, por lo menos a nosotros no nos ha llegado. Yo en este caso hablo por el instituto y hablo también por el Colegio de Abogados, que ve con agrado la codificación del derecho del trabajo. Y lo ve con agrado, pero voy a formular algunas pequeñas disquisiciones. En primer lugar, con relación al Código Civil, que fue la creciente, o nos está por entrar en vigencia y ha sido motivo por parte del colegio de 700 objeciones, y cuando las mismas se hicieron llegar, ocurrió que solamente pudimos conseguir que se receptara respecto a la responsabilidad de los profesionales, que la misma era una obligación de medio y no de resultado. Las demás objeciones no fueron receptadas, y por eso uno de los principios que queremos que se tenga en cuenta es que si se debate el código, que sea antes de la promulgación, que el Código del Trabajo está receptado constitucionalmente, y lo que estamos haciendo en estos momentos es algo que, como dijo muy bien el doctor Alexe, 3 constituciones mandaban a hacer. Pero lo importante de esto es que la participación de las instituciones sea cuando el anteproyecto esté listo, y no que se publique o pase como con el digesto jurídico, que tengo acá las objeciones, incluso están colgadas en la página del Colegio Público de Abogados, porque nos mandan el digesto y realmente hay una serie de omisiones, que no voy ahora a redundar sobre eso, una serie de omisiones que fueron receptadas en nuestro dictamen, y es como que no se ha consultado un laboralista, pese a que el digesto estuvo 10 años de elaboración e intervino la Facultad de Derecho. Entonces, en este caso específico, respecto al Código de Trabajo, que una vez elaborado el anteproyecto, y estoy de acuerdo con los expositores de ayer, que el anteproyecto no puede ser multitudinario el comité redactor, tienen que estar en manos de los grandes maestros, así estén los mismos en oposición en cuanto a su opinión. Lo cierto es que va a haber un criterio para unificar esas oposiciones o para debatir respecto de esas. Y una vez que el anteproyecto esté listo, ahí recién se dé vista a las instituciones para que opinemos. Acá el doctor fue más amplio, él sostiene que también debería darse en la fábrica. Hace unos días he estado en una mesa con el doctor Capón Filas, que fue abogado de entidad sindical, y él mismo decía que venían los trabajadores con la ley en el bolsillo, lo rescató también acá el doctor Arese, y le venían a preguntar cómo se aplicaba y demás. Eso es dar participación al verdadero destinatario, que es el trabajador y eventualmente el mundo del trabajo. Pero lo real es que no podría sacarse un código de trabajo sin antes consultar también a las instituciones y a los sindicatos. Y en cuanto a la oportunidad, yo creo que es muy oportuno que discutamos esto. Yo no estoy de acuerdo a nivel
personal y también consultado con el colegio, con que esta no es época porque es época electoral, ni tampoco soy pesimista, como ayer señaló el doctor Ojeda, que él trabajó 7 años o 8 años, no me acuerdo exacto, sobre un código de seguridad, higiene en el trabajo y que nunca se publicó. Si vamos a ser pesimistas, no haríamos ninguna tarea, y nosotros que estamos en el mundo del trabajo vemos que la mayor parte o una gran parte de las normas no se cumplen. Lo importante en esto es ponerse a hacerlo, empezar el camino, porque el camino va a abrir con relación a esta actividad codificante, va a abrir unas perspectivas nuevas. Desde ese punto, todos los foros o todas las entidades que nos pongamos a discutir sobre el tema, vamos a ser útil. Esta misma jornadas, yo sé que se van a hacer llegar en su momento, y el cierre de estas jornadas lo da el motor, que es el diputado Recalde. Yo creo que es útil hacer llegar todo lo que uno va viendo. Estoy de acuerdo, acá el doctor, con la incorporación de la excepción de prestar la tarea que está contemplada en el artículo 155 y que ayer el doctor Pirolo la refirió como la exceptio non adiplenti contractus, y decía que la aplicábamos distinto de lo que dice el Código Civil. Lo importante en estos casos es receptar la jurisprudencia actualizada, la de derechos humanos y la demás, porque ya no es la ley de contrato de trabajo como la pensó Centeno. También estoy de acuerdo con la doctora Ferreiros, que dijo que si Centeno volviera, estaría asustado de que no avanzamos más de su propia ley de contrato de trabajo. Yo creo que la jurisprudencia avanzó, la incorporación de los derechos humanos ha sido un avance muy grande en esta materia, pero no puede soslayarse toda esa jurisprudencia cuando se codifique nuestra materia. Y después una reflexión que saqué de las propias jornadas de Córdoba a las que se refirió el doctor Arese, que tuve el gusto de presenciar, es respecto a la posibilidad de que si las instituciones están haciendo llegar objeciones y prima cuando se saca el código una opinión distinta, se inserten notas, esas notas estén a los efectos de interpretar un poco la teoría que tuvo Vélez Sarsfield y que no tiene la reforma del Código Civil. ¿Por qué lo de las notas? Vamos a señalar que las notas de Vélez Sarsfield fueron gratis, incorporadas al Código para ayudar a la interpretación del mismo. En cambio, en estos días estamos viendo con los cuestionamientos lógicos del Código Civil que no existen las notas que hablan de la discusión a lo mejor interna de cada norma. El Código Civil tiene falencias que motivarían incluso, según las opiniones doctrinarias, muchos planteos de inconstitucionalidad. Para evitar eso en nuestra materia, yo creo que esta recepción de los foros, de los trabajos académicos y demás, con eventualmente, si se toma otra postura, la posibilidad de insertar notas que den cuenta de esas otras posturas, sería muy útil. Y finalmente, porque yo voy a hacer una disquisición con relación a la parte procesal. Acá el doctor Arese dijo que sería muy útil incorporar, yo desde el punto de vista procesalista, ustedes saben que los códigos de fondo no incorporan normas procesales, lo que incorporan son directivas, o sea, si tenemos que tratar la reinstalación del trabajador por un despido discriminatorio, obviamente en estos momentos tenemos la ley 23.592, pero no tenemos un pronunciamiento respecto a cómo hacerlo. Lo que se debe hacer es lo que establece la ley de entidades sindicales, que refiere, por ejemplo, al procedimiento sumario. Yo veo difícil que hablemos de un procedimiento, y en esto disiento con los expositores y con el doctor Ojeda, con tratar un procedimiento inserto dentro del Código de Trabajo. Solamente me parece que debería haber referencias a cuál es el procedimiento. Yo sé que en esto no están de acuerdo todos y lo hablo como una postura propia del instituto o de mi persona, pero no del colegio, porque obviamente sobre la parte de procedimiento no conversamos antes de que viniera. Yo voy a dejar con esto mi lugar, así que no he usado todo el tiempo y se lo dejo a los demás para evitar
Ahora continuamos con el doctor Antonio Barrera Nicholson, director de la Fundación 14 Bis. Buenas tardes. 15 minutos son pocos, así que ténganme por agradecido. Voy a hacer una exposición tratando de prescindir de todo recurso dialéctico y voy a tratar 5, 6, 7 puntos que me parece que debieran formar parte de la discusión de un nuevo Código de Trabajo. Con esto estoy diciendo que creo que el Código de Trabajo debe ser afrontada la tarea con todo entusiasmo. Y la primer pregunta que me hago es ¿qué código necesitamos o qué código queremos? El trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Esto es nuestro rezo laico. Había otro rezo laico, pero no importa. Este es nuestro rezo laico. Y esto dice que el derecho al trabajo apunta en una sola dirección, que es la protección de los trabajadores. Por lo tanto, creo que el Código de Trabajo debe ser la ejecución, la reglamentación y la bajada a tierra de esta verdadera garantía de protección constitucional. El derecho al trabajo mira exclusivamente al trabajador y esto debe ser el faro que nos guía. Recopilación, redefinición, puesta en práctica otra vez la Ley 21.297. A mí me parece que una recopilación de lo existente es como bañarse y ponerse la camiseta sucia. Creo que tenemos la oportunidad de avanzar y debiéramos asumir el desafío. Y avanzar me parece que no es en restituir la Ley 21.297 en su texto original. Pasaron muchos años. No, la 21.297, sí, perdón, tenés razón, Mario. No es derogar la 21.297, reponer el texto original de la 2744. Ordenado que estamos, seguimos. Lo cierto, me parece que pasaron muchos años y que no digo que no haya que recuperar las mejores normas, pero creo que habría que revisarla conforme los nuevos tiempos y el carácter protectorio del derecho del trabajo. Lo voy a reiterar cada 30 segundos. O déselo por reiterado. Así que creo que la tarea de redactar el Código del Trabajo debemos pensar un poquito en cómo profundizamos las cosas. Quienes me conocen saben que yo me limito a fatigar como abogado litigante el derecho individual y que en tal sentido miro el derecho individual muy particularmente desde el marco del pleito, es mi realidad existencial. En este punto me parece, y gracias a los amigos tucumanos de recordar mi paso por la provincia, es necesario que nuestro Código de Trabajo contenga algo muy parecido a los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial actual. Por montones de motivos. El artículo 12 es de una potencia fenomenal, Les digo así muy rápidamente, entra en nuestro derecho positivo en primer plano de manera absolutamente indisputable el principio de progresividad, el principio de progresividad en sus dos visiones, el principio pro homine en sus 3 o 4 acepciones, las reglas de Limburgo, los principios de Maastricht, los criterios de interpretación por intertextualidad, y sigue. Pero lo dije anoche en Laboralistas, el nuevo código destierra todas las reglas de interpretación vigentes en nuestro derecho tradicional, civil y laboral. Destierra las normas que nos vienen de la escuela del exégesis, como la jerarquía de las normas, la ley posterior deroga la anterior, la especial desplaza a la general, desplaza o hace desaparecer como criterios interpretativos
intencionalidad del legislador y desplaza el indubio prooperario, pero rotundamente. Y todo es reemplazado por una muy simple y sencilla razón. Siempre vamos a aplicar la norma más favorable sin necesidad de que recurra a duda, sin necesidad de recurrir a los criterios de conglobamiento por instituciones, y siempre debemos interpretar las normas de manera que resulte más favorable al sujeto protegido de la relación jurídica. Podría extenderme largamente en esto, pero eso surge de los artículos 1 y fundamentalmente el 2 del Código Civil y Comercial. Con respecto al convenio OIT 158, recuerdo, ya que se comentó, que rige en nuestro derecho positivo interno, más allá de las valientes sentencias de nuestro común amigo, porque por intertextualidad lo incorporó la Observación General 18 sobre el derecho al trabajo. El Código Civil y Comercial también viene a darnos un poco la razón a aquellos que hemos creído que el contrato de trabajo es un contrato, ¿verdad? De perogrullo. Cuando habla de la forma de integrarse un contrato, el Código Civil y Comercial no hace más que repetir lo que los contractualistas venimos diciendo desde el fondo de los tiempos, en el sentido de que siendo un contrato cuasi de adhesión, para decirlo de alguna manera rápida, no significa que no sea un contrato. Pero entonces debemos superar el lenguaje, la lingüística de la ley de contrato de trabajo, que oscilaba entre el contrato y la relación de trabajo, para agregarle claridad a la exposición y la manera de poder luego recordar que todos los derechos y todo el plexo obligacional de un contrato se incorpora al patrimonio de los contratantes, particularmente en el caso de un contrato protectorio del trabajador. Hay un aspecto que surge o se deriva claramente del contrato como contrato, el contrato de trabajo como contrato, es que en todo contrato hay una obligación de seguridad. Y esta obligación de seguridad en el derecho del trabajo nos viene de la mano del principio de indemnidad. Actualmente se puede deducir su vigencia y su existencia en nuestra materia de los artículos 62, 63 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo el 75 en su anterior redacción, la actual no sirve para nada, habría que plantear la inconstitucionalidad, como una especificidad de la obligación de seguridad genérica. Y además tenemos, por supuesto, también el 76. Todo esto habría que volver a redactarlo de manera de que quede por demás evidente la existencia de esta obligación de seguridad, que es objetiva de resultado, desplaza la aplicación de la teoría de la indiferencia de la concausa tal como se ha desarrollado en nuestra materia, que es un barbarismo jurídico, y resulta ser que permite la aplicación de la totalidad de los principios del derecho del trabajo en el marco de la acción, porque estamos siempre en derecho del trabajo, y por lo tanto la aplicación, por ejemplo, de las solidaridades legales, y además desplaza todo problema vinculado a la competencia, porque la acción es de carácter laboral. Con respecto a la tercerización, uno de los problemas nodales que tenemos en nuestra materia, habría que profundizar la redacción del artículo 30 de manera de hacer evidente la existencia de dos hipótesis de responsabilidad: el que cede total o parcialmente el establecimiento habilitado a su nombre y el que contrate trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal específica propia del establecimiento. Pero además habría que volver a incorporar aquella norma que decía en el 32, era la versión original creo, no me acuerdo el número, que decía que los trabajadores que presten servicios dentro del establecimiento del principal se regían por la convención, eran considerados empleados directos del principal. Esto es una típica norma antifraude que tiene como finalidad, como toda norma antifraude, producir la esterilización del fin económico de la maniobra fraudulenta. Y esto va a producir el achicamiento espontáneo, les puedo asegurar, de los actos fraudulentos en el derecho del trabajo, tal como ocurrió con el artículo 27, bueno, en realidad una ley anterior, del socio empleado. Desaparecieron las maniobras de la SRL con los mozos, los colectiveros, los choferes de colectivo y demás, hasta que aparecieron las cooperativas de trabajo, pero ese es otro problema.
Pero además, dentro de los términos de la tercerización, tenemos que hacernos cargo de que hoy por hoy la corriente moderna en materia contractual no es realizar contratos individuales, sino contratos marcos que regulan sucesivos contratos. Como bien puede ser el caso de las franquicias, como bien pueden ser los contratos de concesión, como bien pueden ser en general muchísimos contratos comerciales. Y no me olvido de las uniones transitorias, así llamadas ahora en el Código, en el cual el Código Civil dice que no son sociedades y después en 8 o 9 incisos determina cuáles son los requisitos para ser una unión transitoria, que son exactamente lo mismo que una sociedad. O sea que estas cosas hay que atenderlas y que hay que atenderlas desde el punto de vista del carácter protector del derecho al trabajo, recordando que una de las técnicas en la cual la protección se efectiviza en el derecho del trabajo es a través del establecimiento de las solidaridades legales, que dicho en buen criollo es vamos a donde está la plata. No será muy técnico, pero les puedo asegurar que funciona. Con respecto a la estabilidad, tenemos varios problemas. Primero, con respecto a la tercerización, también y en general hay que desarrollar las medidas antifraude con las nuevas hipótesis que se producen a diario y debiéramos ampliar el artículo 14 bis en los términos del artículo 12 del segundo párrafo del artículo 12 del Código Civil y Comercial, que por primera vez en nuestro derecho incorpora la definición de fraude a la ley. Y el fraude a la ley es un típico fraude laboral. Siempre que tenemos fraude laboral, o en el 99% de las circunstancias, vamos a encontrar aparecer una norma de cobertura pretiriendo la aplicación de una norma de carácter imperativo, que de eso es el fraude. El 14 es una aplicación de esto, pero estaría bueno poder ampliarlo. Con respecto a la estabilidad, tenemos que ponernos los pantalones y hacernos cargo que el artículo 14, el artículo 7, inciso D, del Protocolo de San Salvador, establece la prohibición del despido, o sea, consagra la protección de la estabilidad. Y la estabilidad es, como decían recién en la comparación con el embarazo, es la estabilidad. Lo que nosotros conocemos en nuestro derecho del trabajo tradicional como la estabilidad absoluta. Y la opción del trabajador frente al despido sin justa causa de poder optar por la reinstalación, por las indemnizaciones o cualquier otro derecho que le reconozca la legislación interna. Con lo cual tenemos que decir que en la Argentina hoy, y hay que hacerlo claro, todo derecho sin explicitación de causa o sin causa aprobada es un despido nulo. Y así hay que aceptarlo. Y después me parece que tenemos que internalizar dentro del derecho del trabajo todas las cuestiones vinculadas a la discriminación, en especial dos criterios que me parece que hay que revisar. Uno es el tema de la inmediación entre entre un acto del trabajador y un despido injustificado, diciendo que esa inmediación haría presumir el acto discriminatorio, con lo cual estoy de acuerdo, pero parece que funciona que cuando no hay coetaneidad no hay discriminación, y esto no es cierto. Puede haber discriminación tiempo después de que se conozca una situación puntual que puede ser objeto de un acto discriminatorio. Y las otras cuestiones son con las nuevas hipótesis de discriminación. Actualmente tenemos una feroz discusión, porque así, feroz, en materia de discusión por salud. En materia de salud. Son legión los trabajadores que son despedidos cuando vuelven de una licencia por enfermedad culpable o aún cuando vuelven después de la incapacidad laboral temporaria. Y por supuesto, es absolutamente necesario hacer una prolija revisión de los 10 años de jurisprudencia de la Corte Nacional del 2004 al 2014, rescatar los mejores criterios que han sido motivo o fundamento de esas sentencias que le han cambiado copernicanamente nuestro derecho al trabajo y también ser incorporados
a nuestra materia de manera de positivizar esos principios. La tarea es mucha, estamos convocados, gracias.